La marginación refuerza la exclusión social, ¿no? Y esto, gracias a que tenemos el engranaje que conduce a todo esto, que hace, que hace que esté en funcionamiento, es la discriminación, ¿no? La discriminación hace que el racismo, la inequidad, la marginación estén en contacto, ¿no? Entre ellos mismos. Vamos a ver un poco de historia de las discriminaciones peruanas. Lima de 1897. Mucho después de las tradiciones peruanas, el hijo de Ricardo Palma, Clemente Palma, publicó una tesis de bachiller donde habla de la superioridad e inferioridad de razas. ¿Y qué dice su tesis? ¿Qué propone? Según él, habla que hay 5 razas que aportaron al Perú durante la historia. Tenemos a los indios, a los españoles, a los afrodescendientes, a los asiáticos y a los mestizos. Mestizo podía ser indio con español, indio con afrodescendiente, indio con asiático, español con indio, español con afrodescendiente, español con asiático. Esos son los mestizos. Su visión planteaba a todas las razas blancas como superiores, fuertes e intelectuales, mientras veía a las otras como inferiores, inadaptadas y débiles, ¿no? El que tenía rasgos de tez blanca era el mejor, considerado superior a todos, ¿no? Mientras que los demás, los indios, los afrodescendientes, los asiáticos, los mestizos, eran considerados de una jerarquía inferior, no estaban en la jerarquía inferior. Clemente se radicalizó tanto que propuso eliminar a cañonazos a las otras razas y traer emigrantes alemanes por millares. O sea que él era racista. Clemente, al igual que su padre, tenía antepasados afro. A pesar de eso, miren, él tenía antepasados afro. A fines del siglo XIX, discursos racistas científicos predominaron en el Estado peruano y apoyaron la opresión de etnias, según comenta la doctora en literatura Milagros Gracias. Esta es una fuente de Quipu, fuente de la Universidad Mayor de San Marcos, Redali, Diario Uno, Revista de Hispanismo Filosófico y dcimarrón.org. Muy, muy importante esta información para que lo tengan en cuenta. La exclusión social como marco general, ¿no? Es un proceso dinámico el acceso a los derechos, a los recursos, a las oportunidades. Se manifiesta en diferentes dimensiones económicas, sociales, culturales y políticas, ¿no? Por ejemplo, en el caso de política podemos ver en este caso tenemos una congresista que se nota así, así libremente se nota su discriminación, hace exclusión social con sus compañeros, con los mismos peruanos, ¿no? Ella no nos representa, no sé si ustedes no me acuerdo ahorita su nombre, fue en algún momento miembro, presidenta del Congreso, creo, no me acuerdo su nombre ahorita. Ahorita está, es una que le estaba jaloneando a su compañera del Congreso. Si alguien por ahí sabe el nombre, lo puede mencionar. Chirinos, no, 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 Chirinos no es, otra, una blancona. Se considera inferior a superior a los demás, se considera ella. Fue presidente del Congreso, creo que sí. Está actualmente también.
se llama. Si alguien por ahí se acuerda, me avisa. Se manifiesta en diferentes, ya lo mencionamos, las poblaciones indígenas con menor acceso a servicios básicos en América Latina. ¿Por qué ocurre esto? ¿Por qué las poblaciones indígenas son las que no cuentan con los accesos para vivir, ¿no? Agua, luz, ¿no? Desagüe, no cuentan con eso. Hasta ahora, ¿no? Prejuicios de desigualdad estructural, falta de políticas inclusivas. Valoremos nuestra diversidad cultural. Tenemos que respetar las costumbres, los idiomas, ¿no? Practicar la convivencia, igualdad, ¿no? La tolerancia. Rosa Bartra, Mari Carmen Alba, creo que era Mari Carmen Alba, creo que es. Ajá. Sí, 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 Mari maestra, Carmen María Alba Carmen es Alba, ella. es la que le jaloneó a Isabel Cortés. Ajá, ella misma. Ella, si ustedes ven sus entrevistas, cómo habla de los congresistas, menosprecia, ¿no? A los peruanos mismos, se nota que es una persona que discrimina a los demás, ¿no? Se nota bastante. Racismo como motor de exclusión social. Se basa en la creencia de una raza sobre otra. Impacta leyes políticas, acceso a recursos y percepción pública, segregación racial, por ejemplo, en Estados Unidos, o conciencias que aún persisten en la vivienda y en la educación, ¿no? En Estados Unidos, por ejemplo, ahí vemos bastante discriminación hacia los ¿cómo le pongo? Afrodescendientes, ¿no? Afrodescendientes. En las noticias el año que pasó esto de la pandemia, ¿no? Las policías, al estar encima de este hombre eh, afrodescendiente, lo mataron, ¿no? Por usar demasiada fuerza, ¿no? No controlaron eso, no lo supieron controlar. Y ahí podemos decir que hay discriminación, hay algo de racismo también, ¿no? Porque si tú te das cuenta, cuando son de otro color, no los tratan así, ¿no? Cuando son latinos también los tratan mal, pero si fuera un blanco no los tratan igual, ¿no? Le dicen, señor, bájese, siéntese, ya todo. Pero ellos son, los estadounidenses son muy, muy racistas, muy discriminatorios, ¿no? Los españoles también vi en un programa de televisión como las españolas estaban denigrando a un peruano, lo estaban insultando, ¿no? Vienes acá a España, nos quieres robar, o sea, eran personas ya de edad también, ¿no? Vivían en la antigüedad de ellos, ¿no? Tú no eres nadie aquí, ¿qué haces aquí? Vienes acá a molestarnos, ¿no? Y el hombre no les hacía nada, ¿no? No les hacía nada. Estaban pasadas de copas también, ¿no? Pero todo lo demuestran. Dicen que el borracho y el niño dicen la verdad, ¿no? En este caso, sí se cumple, ¿no? Los efectos sociales que vemos, por ejemplo, es el aislamiento cultural, las brechas en logros educativos y laborales, la normalización de la discriminación racial en instituciones, ¿no? En las instituciones públicas o privadas podemos ver eso, ¿no? No atienden igual a una persona, no la atienden igual, ¿no? Si lo ven todo así cholito, todo apagado, todo que está exigiendo, pero no le hacen caso, viene en cambio una persona bien internada, bien vestida, rapidito lo atiende, ¿no? O si es familiar de alguien, rapidito lo atiende, ¿no? Hay una exclusión social. Inequidad y su vínculo con la marginación. Ya recordemos que la inequidad es la desigualdad, es una desigualdad injusta y evitable en la distribución de recursos y oportunidades. La inequidad puede ser económica, social o política. Y hay grupos marginados que son excluidos de recursos básicos,
que no cuentan con educación, con salud, que no cuentan con empleo. Por eso es que vemos a tanta gente en Lima que están vendiendo caramelos, están haciendo un negocio, porque están buscando la manera de salir adelante. Tenemos mujeres rurales que no tienen acceso a la tecnología moderna. Genera la inequidad, genera pobreza cíclica y refuerza prejuicios. Discriminación como herramienta de exclusión, intencional o inconsciente que excluye a alguien basándose en prejuicios. Puede ser directa, que son ofensas abiertas, puede ser de manera indirecta, que son políticas discriminatorias, eh, las leyes que dificultan migrantes o minorías, ¿no? En el caso de Estados Unidos, por ejemplo, ahora que ha ganado Donald Trump, ha dicho que va a votar a todos los inmigrantes. Él no quiere inmigrantes en el país, en su país, ¿no? Y ya no los van a contratar, pues no van a tener trabajo. Los impactos acumulativos que se dan son la menor presentación en política y liderazgo, aumento de tensiones intergrupales. En el artículo 7 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 nos dice lo siguiente, que todos somos iguales ante la ley y tienen sin distinción derecho a igual protección de la ley. Todos tienen derecho a protección contra toda discriminación que infrinja esta declaración y contra toda provocación a tal discriminación, ¿no? Entonces, a pesar que tú seas de diferente raza, de diferente etnia, de diferente cultura, todos somos iguales, ¿no? Todos tenemos los mismos derechos. No pueden vulnerar nuestros derechos, ¿no? A través de la discriminación. Consecuencias sociales. Una de las consecuencias sociales es que las sociedades fragmentadas entre nosotros y ellos, ¿no? Las sociedades se fragmentan, ya no son iguales. Hay tensiones por el acceso a recursos ilimitados. Hay grupos excluidos, no pueden contribuir plenamente a la sociedad. Las comunidades afrodescendientes se enfrentan tasas más altas de pobreza y menor acceso a educación de calidad, ¿no? Por ejemplo, acá en la imagen podemos ver cómo los compañeros excluyen a su compañero, ¿no? Se están burlando, le están haciendo bullying. Así este niño ya no va a querer ir al colegio. Tiene baja autoestima, se siente discriminado, no se siente respetado. Soluciones posibles, podemos crear programas escolares que promuevan el respeto y la empatía, ¿no? Eso ya se hace, eh, promover el respeto y la empatía, ¿no? Crear leyes que garanticen la igualdad de oportunidades, espacios para diálogo intercultural y programas de mentoría, políticas de acción afirmativa en universidades que aumentan la representación. 5 señales para identificar si soy racista. Número 1, o me asumo superior a otros por sus rasgos físicos y culturales. Número 2, acepto o doy como verdaderos estereotipos y prejuicios sobre determinadas poblaciones. Número 3, celebro y normalizo frases racistas. O sea, te burlas, ¿no? Por ejemplo. 4, acepto que ciertas actividades o puestos son más apropiados para personas con determinados rasgos físicos, como por ejemplo el color de la piel. 5, no me indigno o no denuncio actos de racismo.
Entonces, si tú tienes estas señales, ¿no? Hay que estudiarte bien, ¿no? Y estás identificándote o no te identificas, ¿no? En el caso del Perú, el 39% de peruanos piensan que son discriminados por su raza. Piensan, ¿ah? Si, por ejemplo, en la lengua nativa, 318 soles es el promedio que gana una persona indígena, ¿no? Que habla una lengua nativa. Los que hablan castellano, 695 soles, es el promedio que gana una persona que no es indígena. Discriminación en el Perú, editor Francisco Galarza, Lima, Universidad del Pacífico del 2012. El racismo en números, ¿no? Si lo representamos en números, el 78,97% de la población peruana piensa que el Perú es un país racista. Esta es una fuente de la encuesta realizada por la Universidad de Lima en el año 2006. El 74,7% de la sociedad limeña piensa que la justicia no es igual para un provinciano cholo que para un limeño blanco. El 89,5% de la sociedad limeña considera que existen actitudes que discriminan a los provincianos cholos. Esta es una fuente de la encuesta realizada por CPI del año 2008. Esto lo he sacado de una página web que es Alerta contra el Racismo. Más adelante les muestro la página para que ustedes puedan. Hay bastante información ahí. He sacado lo más importante. Resultados de la encuesta nacional. Esta encuesta nacional es del año, por aquí lo vi el año, ya me perdí. Ya no me acuerdo dónde vi el año. Más o menos, ¿no? Formas de discriminación que normalmente se dan en el Perú. Tenemos que el 53% de los encuestados consideran que los peruanos son racistas o muy racistas. Solo el 8% se reconoce como tal. O sea, cada persona se reconoce como es. Solo el 8%. Insultar, burlarse, el 31% de los peruanos han sido discriminados en los últimos 12 meses. Negativa a ser atendido, falta de atención. Motivos de la discriminación, color de la piel, 28%, nivel de ingresos, 20%, rasgos físicos, el 17%. Las lenguas indígenas son la expresión con menor transmisión intergeneracional, ¿no? Por ejemplo, si tu padre habla alguna lengua indígena, en algunos casos se pierde y se queda ahí. Ya no pasa de generación en generación como antes. Las poblaciones indígenas y afroperuanas son las más pobres del país. Las expresiones de diversidad más conocidas son las que tienen que ver con fiestas y comida. Solo 1 de cada 4 peruanos es exigente con el Estado respecto a sus políticas interculturales. Miren, solo 1 de 4, nada más. Imagínense en total que de toda la población, ¿cuántos serán? Pocos, la minoría. ¿Dónde sufrió algún tipo de discriminación? ¿Dónde se da, por ejemplo, la mayoría dice que en los hospitales públicos o postas, el 22%. El 19% en la comisaría, el 14% en la municipalidad, el 12% en el centro laboral, el 11% en el colegio público, el 11% en transporte público, el 10% en discoteca, el 9% en colegios privados, el 7% en clínicas privadas, el 7% en supermercados, el 7% en restaurantes, 7% en RENIEC, 7% en un banco o una caja, el 6% en la playa y el 5% en la playa. Miren, en qué la mayoría, miren, hospitales, la mayoría he dicho en hospitales. Sí, porque yo, por ejemplo, recuerdo que cuando yo di a luz en el Hospital Sabugal del Callao, había, no dejan entrar a los papás cuando la mujer da a luz, ahí no dejan entrar. No sé si ahora sí, ese año fue el año 2016, pero justo había una enfermera
que estaba con nosotros y iba a dar a luz y estaba internada ahí. Y a ella, como trabaja ahí, como los doctores son sus jefes, le permitieron a su esposo ingresar a recibir a su bebito. Miren no es discriminación, ¿no? Este, pero no se recibe por igual, ¿no? Si tienes amiguitos, si trabajas ahí, si tienes más posibilidades, ¿no? Y a ella, en ese caso, su esposo le pudo acompañar a ella, ¿no? Pero a mí no me pudo acompañar mi esposo. En la clínica, cuando di a luz en la clínica, sí, las clínicas sí te permiten, ¿no? En la clínica, porque mi primer hijo nació en el de salud y mi segunda hija nació en clínica. Y con ella sí mi esposo ingresó y vio cómo yo di a luz a mi segunda bebé, ¿no? Pero miren la diferencia, ¿no? Entonces, no es, como dicen, todos por igual, no respetemos, no, mentira, no es igual, ¿no? No es igual. Y en los hospitales hay más todavía de esto, varios casos, ¿no? De discriminación aparte, de exclusión, ¿no? No respetan las normas, ellos mismos no respetan las normas. Y nos piden a nosotros, lo más sinvergüenza es pedirnos a nosotros que respetemos las normas cuando ellos no lo respetan. Ellos no respetan las normas. ¿Mm? Eso es lo más, eso es lo que a mí más risa me da, ¿no? Ya, gracias a Dios, ya no piso nada de salud porque es un trauma, de verdad, yo eh, me pongo en el lugar de ustedes que de repente van a salud, ¿no? Es un trauma, de verdad. O sea, de lo que vas, que estás enfermo, sales, creo, más enfermo, porque psicológicamente te maltratan, psicológicamente lo están haciendo, ¿no? No hay una atención rápida, hay una falta de atención a lo que sea más vulnerable a nuestra salud, que es la psiquis, en este caso, ¿no? Las enfermeras te maltratan, los doctores te tratan como les da la gana, ¿no? En el área de salud hay bastantes problemas, ¿no? Y todo esto también, ¿a qué se debe? Y yo no generalizo a todos, ¿no? Porque yo sé que de repente acá debe haber alumnas que trabajan, ¿no? En enfermería, ¿no? O de repente, ¿no? En otra área, laboratorio, ¿no? Tampoco el Estado no les paga bien, no invierte bien. Pero aún así, si te gusta tu trabajo, eso no te da derecho a maltratar al prójimo, ¿no? Empatía, señores, empatía, ¿no? Entonces, por qué decidiste estudiar enfermería? Sabías todo lo que tenías que hacer, ¿no? Es igual, cuando tú estudias docencia, sabes lo que va a venir, sabes, porque te cuentan por experiencia. Ahora puedes ver videos de clases modelo, de cómo hacen, de cómo están trabajando en los colegios. Entonces, tú sabes a lo que te metes, ¿no? Bueno, en conclusión, ¿qué podemos decir de este tema? Que la exclusión social, el racismo, la inequidad, la marginación, ¿no? Cambiar este panorama requiere trabajo colectivo, requiere compromiso con la inclusión, que es un tema muy importante actualmente en la sociedad peruana, que se habla bastante de la inclusión, ¿no? Y como pregunta sería para ustedes, ¿cómo podemos ser agentes de cambio en nuestro entorno? ¿Cómo pueden ustedes ser agentes de cambio en su entorno, en donde están viviendo? ¿Cómo pueden ustedes? A ver, si alguien desea responder esa pregunta, levante la mano. Buenas noches, maestra. Buenas noches. Para dar mi opinión, ¿no? El cambio puede empezar a través de los niños, ¿no? De la formación desde la casa, luego a la inicial, ¿no? Y luego la primaria, la secundaria. Inculcarles a que los niños tengan una mentalidad diferente, ya, ¿no? Porque ellos depende, de ellos, el futuro de nuestro Perú también, ¿no?
Muy Maestra, bien, desde los niños se puede empezar, ¿no? Muy bien, muy bien, muy bien, buen aporte. ¿Alguien más desea opinar? Cornejo, Sí, mis buenas noches. En el parte que quedaría, bueno, el tema de lo que estamos hablando es con los niños. Por ejemplo, yo tengo la facilidad, la oportunidad de ya trabajar en un colegio y lo que hacen, porque tratamos mucho esos temas, porque hay mucho, siendo un colegio particular, hay mucha discriminación en el ámbito de los niños y de verdad a veces los niños todos no son iguales, son diferentes y a algunos les afecta más que a otros. Entonces, ¿qué es lo que hacemos como institución? Es el psicólogo tiene una hora diaria con cada salón donde les habla sobre la igualdad, sobre que para alguno una broma puede ser y para el otro puede ser un insulto, puede ser algo que le afecte, puede hacerlo sentir mal en todos los niveles. Y desde ahí va el cambio, ¿no? Me ha tocado también a mí la oportunidad de tener a un niño que se caía cada rato. Y yo le decía, ¿qué? Tú buscas cada rato caerte, ¿te gusta el dolor? Bromeando. Y el niño dice, sí, me dices que me quiero morir. ¿Cómo vas a decir eso? ¿Qué pasa? ¿Por qué? ¿Cómo que te quieres morir? Es que no me gusta mi color, soy negro. Le digo, ¿cómo vas a decir eso? Tu color es un color hermoso el que tienes de tu piel, le digo así. Y le empiezo a hablar bonito. No, me dice, es que, pero por qué piensas eso? Siendo un niño de quinto de primaria, que sus compañeros le dicen negro, le dicen orejón, le dicen frentón. Y como ya son más grandecitos, ya muchas veces no les dicen a las profesoras. ¿Por qué? Porque los otros niños le pueden decir, ay, que te quejas. Entonces ya eso va con mano del psicólogo también, ¿no? Y la profesora que a diario les habla y les habla. Creo que el cambio va desde casa, hablándole a nuestros hijos del tema de que, como le vuelvo a repetir, para uno puede ser una broma, pero para el otro puede ser algo que lo lastime. Y en el colegio reforzando diario. gracias, Cornejo. Kelly, Buenas noches, maestra. ¿Me escucha? sí, Ya, para mí el cambio, maestra, sería empezar desde nosotros mismos, maestra, porque sin darnos cuenta a veces, en algunos casos o momentos, quizás sin darnos cuenta, lastimamos a alguien. A veces, maestra, eso pasa, hasta en mí mismo me di cuenta de esto que pasa. Por ello, yo digo que empezaría de nosotros, ya no, enseñarles a nuestros hijos en casa, y ya también reforzar, ¿no? Por ejemplo, en el colegio inicial, primer, demasiadamente acá en este país. Eso sería mi aporte, maestra. Gracias. ok. Juanita, Maestra, buenas noches, compañeras, buenas noches. Maestra, para hacer un cambio de agente debemos empezar por nosotros mismos, luego por la familia. ¿Por qué? Por nosotros mismos. Tenemos que tener ese amor propio, esa autoevaluación, esa autoestima tan alta que nosotros debemos querernos tal y como somos y así luego a las demás personas aceptarlos como son y así inculcar a nuestra familia los valores, el respeto, ¿no? Y amarnos entre todos nosotros porque todos somos iguales. Gracias, maestra. gracias. Villafranca, Mm, Bueno, mis compañeras, buenas noches. Sí, también quisiera acotar como estamos tratando sobre el racismo, ¿no? También sí, hoy en día sí existe bastante racismo. ¿Por qué? Porque hay docentes también sí discriminan a sus alumnos, tienen a alguien más preferido en el aula o su opinión o algo que a alguien no le importa, ese es su preferido, sí le importa. Y yo, mira, quisiera comentarle algo que pasó con mi hijo. Mira, mi hijo en concurso de matemática bastante sobresalía, en todo, en concurso, ONEM, en todo representaba al colegio. Era un buen aplicado mi hijo, ¿no? Pero en eso tenía dos más compañeros y también pues el docente como que tenía su preferido fuera de mi hijo, habían dos.
Y entonces, cuando ya ha pasado a provincial en ONEM, el profesor habían pasado tres, y de los cuales a dos le había seleccionado, así calladito le ha preparado para ese día del examen, para que vayan a Huaraz. Y entonces, ¿qué pasa, Miss? Mira, a veces el docente también, como tanto ha tenido preferido, como puede ser su examen. Mi hijo solo se preparó, fue a dar su examen. Mi hijo le ganó a esos dos alumnos que el docente le preparó así, y mi hijo pues solo se preparó y fue el primer puesto que ganó. Es así, Miss. Hay mucha discriminación acá en nuestro Perú también, de acuerdo, por ejemplo, las autoridades. Hoy en día tienen, por ejemplo, pueden ir a concursar los profesionales y tienen a alguien. Y cuando es entrevista personal, te juegan pues doble, ¿no, Miss? Ese es mi aporte, Miss. Muy bien, gracias. Sí, ¿no? La mayoría concuerda con todos, ¿no? Que lo que debemos hacer es que desde niños debemos impulsar a que haya una igualdad, una, un buen trato entre compañeros, ¿no? Empatía, en este caso también los docentes, tener empatía con los estudiantes, ¿no? No, yo sé que en algún momento a veces nos dejamos llevar a mí también me ha pasado, ¿no? Como profesora de matemática, a veces me dejo llevar por el que más sabe, ¿no? Entonces me siento orgullosa, ¿no? Que me preguntan, ¿no? Pero debemos trabajar con todos, ¿no? Enseñarles que aprendan con la práctica, conversando, debatiendo, de alguna manera que llame la atención, que ellos puedan participar y aprender, ¿no? Muy bien. Conflictos sociales y su impacto en la gobernabilidad. Los conflictos sociales son tensiones entre diferentes grupos sociales que surgen por desigualdades, intereses contrapuestos o falta de consenso en decisiones claves. Y actualmente hemos tenido bastantes conflictos sociales, ¿ah? En el Perú, estos conflictos tienen un impacto significativo en la gobernabilidad. Afectan la estabilidad política, la economía y el bienestar social. ¿Qué estrategias son necesarias para abordar estos conflictos de manera efectiva? En el 2023, la Defensoría del Pueblo registró más de 200 conflictos sociales activos en el Perú. Todavía no sale del 2024, pero miren cuántos, ¿ah? 200 conflictos sociales activos. Tipos de conflictos sociales en el Perú. El 65% de los conflictos registrados están relacionados con proyectos extractivos como la minería y el petróleo. Lo que ha habido hace poco, ¿no? Hemos visto, por ejemplo, que las carreteras a Arequipa, al Cusco, cerraron los mineros, ¿no? Porque querían ser reconocidos como legales. Protestas por salarios, condiciones laborales y despidos masivos, especialmente en los sectores de minería y agricultura. Disputas entre comunidades por límites geográficos, especialmente en zonas altoandinas. Reclamos de pueblos indígenas por la preservación de sus tradiciones y territorios ancestrales. Por ejemplo, ahora recién he visto yo esta noticia, no estaba muy informada, tampoco no pude alcanzar a escuchar el nombre de la persona que ahí, por ejemplo, podemos ver que ha creado un conflicto social esta diseñadora de modas, de vestidos, porque a los pueblos indígenas de la Amazonía peruana los ha, los ha tratado de, de decir que son
interesados por el dinero y todo eso, ¿no? Pero si tú haces un trabajo, ¿no? Ellos elaboran estos vestuarios, estas telas, estas manualidades, estos adornitos, estos aretitos, collarcitos, todo lo que ellos elaboran, toma tiempo, toma esfuerzo, y el tiempo y el esfuerzo cuesta. No es que tú vas a venir y te lo vas a llevar gratis, ¿no? Aún así diciendo, no, pero yo voy a decir que ustedes lo han hecho, eso no es motivo ni excusa para decir que ellos son unos interesados, ¿no? Este, no es motivo para eso, ¿no? Entonces, me parece ahorita también que los pueblos de la Amazonía peruana se están levantando, ¿no? A raíz de este comentario de esta diseñadora. No tengo el nombre porque no he visto completa la noticia, este, pero es eso, ¿no? No considera ella el trabajo que le toma a estas personas, ¿no? Elaborar, ¿no? Estas telas, poner esos diseños en esas telas, ¿no? El material que utiliza, ¿no? Entonces, todo eso genera en este caso de una persona ha generado un conflicto social, ¿no? En este caso de cultura, ¿no? Bueno, como les mencionaba, por ejemplo, en el caso de los conflictos sociales, costaron más de 1.500 millones en el 2021. ¿Ya? Anaísa Manés, ajá, Anaísa Manés, ella es. No llegué a escuchar el nombre porque toda media noticia llegué. Costaron 1.500 millones en el 2021 estos conflictos sociales, ¿no? Los principales conflictos sociales mineros que se dieron en el 2021 tenemos en Ancash, en la mina Antamina, y los metales afectados fueron el cobre, el zinc, el plomo, la plata, el molibdeno. En Cusco, en la mina de Antapacay, Constancia y Las Bambas, los metales afectados fueron cobre, oro, plata, molibdeno. En la región Apurímac tenemos en la mina Las Bambas y los metales afectados fueron el cobre y el molibdeno. En Lima, en la mina Buenaventura, tenemos una mina, los metales afectados son zinc, plomo y plata. Y en Ayacucho, la mina Ares y la mina Apumayo, los metales afectados fueron el oro y la plata, ¿no? El crecimiento del PBI según escenario del 2021, ¿no? El PBI minero con conflictos fue del 9.7% y sin conflictos fue de 12.0%. El PBI nacional con conflictos fue del 13.3% y sin conflictos fue del 13.5%, ¿no? Los conflictos afectan en este caso a la minería actual, así como la producción futura, al perjudicar la continuidad de los proyectos mineros en los próximos años, ¿no? Esta es una fuente del PCR del Perú, ¿no? Un reporte de la inflación del Instituto Peruano de Economía. Ah, mira, ve, Catherine nos da un buen dato también. El conflicto por su rinoplastía de la presidenta. Sí, miren los congresistas que son unas basuras, se están tomando el tiempo, ¿no? ¿Cómo están hablando solo de eso? ¿Mm? Miren, imagínense, solo de ese tema hablan los congresistas. Para eso los hemos elegido, para hablar de la rinoplastía de la presidenta. Imagínense, eso es más importante que la violencia que estamos viviendo en este momento, ¿no? 4 premisas sobre el conflicto social. Tenemos primero las respuestas a demandas, que es la crítica al funcionamiento del Estado o el mercado, forma de conocimiento de realidades complejas, ¿no? Siempre, nosotros estamos en constante crítica, ¿no? No es un hecho aislado vinculado a la política, a la economía, a la sociedad, a la cultura.
la historia. Claro, el conflicto social se da a todo momento, en cualquier lado, en cualquier tipo de sociedad, ¿no? Las estrategias de intervención basadas en el diálogo no sustituyen el funcionamiento regular del Estado, ¿no? Claro, han dialogado, pero a veces no han llegado a buen puerto. Han tenido que ver otras soluciones, ¿no? Para poder parar, por ejemplo, el paro de transportistas, de transportistas que hubo, ¿no? No hay soluciones simples a problemas complejos. Se necesita una infraestructura de prevención, gestión y transformación de los conflictos. Factores que generan conflictos sociales. Tenemos las regiones rurales, por ejemplo, reciben menos inversión y recursos que las zonas urbanas. Es cierto, todo va a Lima, ¿no? Poco va a las zonas rurales. Decisiones tomadas en Lima, ignorando la realidad de las provincias. Claro, solo piensan en Lima, ¿no? Lo que necesita, toman decisiones según solo lo de Lima, pero no ven las demás provincias, la realidad de cada provincia. Contaminación de ríos, suelos por proyectos mineros, la percepción de mal uso de fondos destinados a comunidades afectadas. La evolución de la conflictividad social. En el Perú, conflictos sociales del 2004 al 2022 es el número de casos acumulados por año. En el 2005 tenemos 107 casos, en el 2006 110, en el 2007 154, en el 2008 216, en el 2009 347, en el 2010 362, y miren cómo ha ido aumentando hasta quedar en un nivel ahí básico, ¿no? Que ha permanecido, ¿no? Ya no ha bajado más. Por último, en el 2022 ha llegado a 222 conflictos sociales. Esta es una fuente de la Defensoría del Pueblo. Eso es, ¿no? Siempre dicen, Lima es todo el Perú, ¿no? Y lo demuestran haciendo decisiones, tomando decisiones solo por Lima. Estado de los conflictos sociales. El tema de la corrupción no lo toquemos, es para la próxima semana. Conflicto latente. Es el conflicto social no expresado públicamente. Permanece oculto, silencioso o inactivo. Se puede observar la ocurrencia de factores que tienen un curso de colisión, pero que no se manifiesta o, habiéndose manifestado, han dejado de hacerlo durante un tiempo considerable, ¿no? Es un conflicto que el público no lo sabe, ¿no? O sea, no salen las noticias, ¿no? Pero está ahí y siempre persiste y en algún momento es inactivo. El conflicto activo es el conflicto social expresado por alguna de las partes o por terceros a través de demandas públicas, formales o informales, ¿no? El paro de transportistas, la huelga de los mineros informales, eso es un conflicto activo. Y un conflicto resuelto es el conflicto social cuya solución fue aceptada por las partes mediante acuerdos, normas, resoluciones y dan por concluida la disputa, ¿no? En la mayoría de los casos, los conflictos no se resuelven. Nuevamente vuelven a resurgir porque no lo resolvieron bien, ¿no? Caso en observación son hechos que muestran elementos iniciales de contradicción entre sectores de la sociedad, el Estado y el mercado, que deben ser conocidos. Y alerta temprana son aquellos conflictos o casos en observación que merecen una intervención prioritaria por parte de las autoridades competentes. El conocimiento anticipado de los sucesos puede permitir el manejo pacífico de un conflicto, ¿no? Normalmente en el Perú, a pesar que sea un conflicto que necesita prioridad, intervención prioritaria del gobierno, no lo hace. Lo dejan ahí hasta el último. La sociedad peruana es la última rueda del coche para el gobierno. Ciclo del conflicto, fases de los conflictos sociales. Tenemos la fase temprana, que es donde los actores hacen pública la incompatibilidad, el escalamiento,
es donde las relaciones de tensión entre las partes y la intensidad de las acciones de la violencia física directa aumentan. Por ejemplo, las movilizaciones, ¿no? Donde los policías y los que están demandando que se cumplan sus beneficios, ¿no? Sus pedidos, luchan ahí, ¿no? Crisis es la expresión pública de los reclamos a través de acciones de violencia contra las fuerzas del orden, contra otros agentes del Estado o contra particulares, ¿no? Cuando acá murieron unos jóvenes, ¿se acuerdan? En una marcha, en una movilización en la época del congresista, ¿no? Cuando no había presidente y tomó el Congreso, el gobierno, el presidente del Congreso. El desescalamiento, cuando la intensidad de las acciones de la violencia física directa disminuye y las relaciones de tensión entre las partes se pueden transformar en oportunidades. Y por último, el diálogo, cuando se desarrolla un proceso de comunicación, ¿no? Intercambian información, construyen acuerdos para que todos estén tranquilos, ¿no? Casos representativos tenemos, por ejemplo, el proyecto Conga en Cajamarca, que fue un impacto ambiental por el uso de recursos hídricos, protestas masivas en 2011 lideradas por comunidades campesinas. Las Bambas en Apurímac, los bloqueos de vías por falta de cumplimiento de acuerdos con las comunidades, pérdidas económicas de millones de dólares por parálisis del proyecto. Conflicto por el agua en Arequipa y Tacna, disputas entre regiones sobre el uso del río Tambo para proyectos agrícolas e industriales, ¿no? Y si se dan cuenta, los que piden y exigen es la sociedad, ¿no? El pueblo. Ellos son los que hacen posible que el proyecto Ponga, las Bambas, el conflicto por el agua, se solucione. Si el pueblo no se levanta, no soluciona nada el gobierno. Si no insiste, el gobierno sigue sentado ahí. Impacto en la gobernabilidad. ¿Cómo ha impactado en la gobernabilidad? Renuncia de ministros, por ejemplo, el ministro de Energía y Minas, debido a conflictos sin resolver, el incremento de la desconfianza ciudadana en las instituciones, la paralización de proyectos que representan el 1.5% del PBI anual, pérdidas por bloques de vías y sabotaje de infraestructura, polarización y enfrentamientos violentos entre comunidades y autoridades, migraciones internas debido a la inseguridad y a la falta de oportunidades, ¿no? Por ejemplo, ahora que estamos viviendo en una época de violencia, matanza, aquí quien está además ya es el ministro del Interior. No hay solución. No propone nuevas ideas, no propone cómo solucionar esto que está pasando en el Perú, ¿no? Y repercute a todos, ¿no? ¿Qué es lo que están esperando? Respuestas del Estado. ¿Cómo responde el Estado? Creación de mesas de diálogo para abordar las demandas comunitarias, implementación de políticas de consulta previa. Tenemos ahí la ley 29785. Cumplimiento deficiente de acuerdos, falta de recursos para implementar programas de desarrollo en zonas rurales. Sin recursos no se puede hacer nada, ¿no? Ellos solo dicen, sí, lo vamos a hacer, vamos a cumplir, vamos a mejorar. Pero si no dan los recursos, no invierten, no va a mejorar. Igual ahora, la violencia, la inseguridad ciudadana ha aumentado bastante porque el Estado lo ha descuidado, no está invirtiendo en seguridad ciudadana. Propuestas y soluciones. Promover diálogos transparentes y participativos, reforzar la presencia del Estado en zonas de conflicto con servicios básicos, descentralización efectiva de recursos e inversiones, fomentar proyectos sostenibles que integren a las comunidades locales, ¿no? La resolución de conflictos requiere de un enfoque inclusivo y sostenible. Este es un informe de la ONU. En conclusión, los conflictos sociales son un reflejo de desigualdades estructurales no resueltas. Su impacto trasciende lo local, afecta en la estabilidad nacional y la economía. Es necesario un esfuerzo conjunto entre Estado, empresas y sociedad civil para construir un Perú más equitativo y pacífico, ¿no?
Este es muy importante. Aquí están las páginas que podemos revisar. Por ejemplo, tenemos Alerta contra el Racismo. Y la página de la Defensoría del Pueblo. La Defensoría del Pueblo es la que se encarga de ver los conflictos sociales. Por ejemplo, otro caso que está viendo ahorita es sobre ¿cómo se llama la alimentación que le daban a los niños ahí está, el programa Caliwarma, ¿no? Que han estado alimentando a los niños con productos no aptos para el consumo humano, ¿no? Entonces, yo me pregunto, estas personas, yo lo veo de esta manera, ¿no? Estas personas están cometiendo aquí discriminación también, porque yo sé que estas personas deben tener hijos, ¿no? Y si tú al tener hijos, sabes que le tienes que dar cosas que le nutran, cosas que no le hagan daño a su salud, porque estos niños que consumieron, no me acuerdo en qué lugar fue, pero que fueron hospitalizados. O sea, uno como mamá, yo ahora que soy mamá y maestra, ¿no? Me pongo a pensar en mis alumnos y como mamá los trato como una mamá, como si fueran también mis hijos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa aquí con el gobierno que no hace eso? ¿No? ¿Qué clase de personas están contratando que no tienen corazón, no tienen empatía, ¿no? Por los niños, ¿no? ¿Qué está pasando? ¿No? ¿Qué está pasando? ¿No? El caso de Caliwarma, ¿no? Bastante sonado actualmente, ¿ah? Por ejemplo, ahí tenemos un conflicto social, ¿no? Sí, pues, ¿quién va a tener confianza? No, ya no, no, y lo han eliminado. Ya no va a existir Caliwarma. Ahora le han puesto otro nombre, pero le pueden cambiar al nombre que quieran. Se puede seguir llamando Caliwarma. La cuestión es que van a seguir recibiendo coimas para que ellos acepten los embutidos, los alimentos de esta empresa, sabiendo que están mal. Lo van a volver a hacer. Esto es de siempre, porque ahora se llamó Caliwarma. Anteriormente tenía otro nombre. Anteriormente era otra cosa, pero había pasado lo mismo. Salió en las noticias lo mismo. Lo mismo pasa ahora, por ejemplo, no sé si ustedes han visto y de repente habrán visto mi WhatsApp también que compartí ayer, que hablan sobre los pesticidas
que están llevando algunos alimentos, ¿no? Que el Perú está permitiendo que nosotros lo consumamos. Y lo que mandan al extranjero lo mandan sin pesticidas, ¿no? Así son. Miren cómo el propio peruano hace eso, ¿ah? Y nosotros lo permitimos, no nos damos cuenta, lo dejamos ahí. Pero mi observación aquí es que eso yo lo vengo escuchando desde que era niña. Desde que era niña, que lo que tú compras en el mercado tiene más pesticida que lo que compras en por ejemplo, en un lugar donde lo siembran en su casa y no le echan pesticidas, ¿no? Porque hay lugares que hacen eso, ¿no? Que siembran en su casa, ¿no? Son organizaciones, ¿no? Empresas que hacen eso y no le echan pesticidas a los alimentos, ¿no? Y lo venden un poco más también, ¿no? Pero yo desde pequeña he escuchado esto, que tiene pesticida y aún así lo hemos comido, ¿no? Y entonces nos damos cuenta que en algún momento dejan de hablar de eso nuevamente y nuevamente pasa el tiempo y nuevamente escuchas este tema. ¿Qué quiere decir esto? Que no mejoró, que el gobierno permitió que estas empresas sigan vendiendo sus productos con pesticida, porque sigue recibiendo coimas, sigue recibiendo dinero de esas empresas para que le acepten vender el producto. Ahí está, por lo bajo, ¿no? Sigue pasando lo mismo, aunque no lo crean, ¿no? Entonces ya eso ya no es igual ya. De la corrupción vamos a hablar la próxima semana. Ajá, el reloj Rolex. No lo cambian de nombre. Ajá. Es la misma cholita, pero con otra pollera nada más, ¿no? Deberían cambiar y dar buenos productos. Hay mucha corrupción. Pero a esas personas no les interesa el bienestar de los niños, solamente piensan en llenar su bolsillo. Sí, pues, sí, y tienen hijos, ¿ah? No les interesan, si no les interesa los niños ajenos, menos les interesan sus hijos. Así es. Ahora se va a llamar Waliwasi. Ellos aprovechan de las necesidades ajenas. Antes se llamaba Prona, Wasi Nikuna, Antes se llamaba Prona. Hay mafia, en el estado. Ahora es Wasi Mikuna. ¿Qué quiere decir Wasi Mikuna? No sé qué significa. A ver, alguien que nos ilustre. En la sierra todavía se siembra con abono orgánico y los alimentos son saludables. Por estas cosas deberíamos salir a protestar todos. Wasi Mikuna. No den nada, que no den nada. Antes daban, de mi época también, nos daban bolsas de leche. En mi época daban bolsas de leche con tu galletita. Así nos daban. Y en la hora de recreo yo me tomaba mi bolsita de leche con mi galletita, me comía. Eso. Es que realmente hay personas que sí lo necesitan. Hay personas, niños, que en su casa no les dan de almorzar, no les dan de desayunar. Este, entonces llegan al colegio y esa es una buena alternativa, ¿no? Pero no tienen que jugar con la salud de los niños. No se trata. Miss, una pregunta, Miss. Sí, ¿Usted, dime, usted Valky. ha recibido zapatos de Fujimori? ¿Están en el colegio? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Usted ha recibido zapatos de Fujimori? ¿Están en el colegio? Digo, repartía No, zapatos. Ah, la verdad que no recuerdo eso. ah. Yo lo que me acuerdo es que yo recibí cuando iba al colegio una bolsita de leche líquida, nos daban una blanquita era, y una bolsita de galletas nos daban. Así me daban antes. Y a mi mamá en el vaso de leche le daban unas leches en polvo, que eran avena, quinoa, leche también en polvo, y eran de chocolate, de vainilla.
y eran como, nos daban, por cada niño nos daban una bolsa, aparte de lo que nos daban en el colegio, ¿no? En el vaso de leche nos daban una bolsa por niño, eran en polvo. Nosotros éramos en ese tiempo cuatro, ahora somos cinco, ¿no? Por cada Mis niño una nosotros allá bolsa. en mi pueblo, cuando estábamos más chiquita, conocíamos por yapita, con polvito era. Ajá, en polvo. Dice, en mi pueblo hay niños que son necesitados por parte cierta. Sí, hay bastantes. Ah, Micaela dice que guasinicuna significa comer en la casa. Ajá, sí. Catherine, dime Catherine. Maestra, acá donde yo vivo en la selva, antiguamente no nos daban el caliwarma, que lo llaman, o el guasicuna, que se ve, ¿no? Los programas ahora. Más bien nos daban lo que era uniformes, zapatos, nos regalaban cuadernos, ese tiempo del gobierno de Fujimori. Y ahora que se ha visto con mis familiares que recibían antes que entre el caliwarma, entraban también los huevos en polvo y los niños no lo podían comer, maestra. Y esto yo veo que ya es de años, se viene dando, ¿no? Con ¿cómo se llaman? Las empresas que ganan solamente lo ven su beneficio de ellos, no más de nuestros niños, ¿no? Esa sería mi aportación, maestra. Sí, eso es cierto, ese es el beneficio de ellos, ¿no? Su empresa gana el proyecto y ellos trabajan y ganan, ¿no? Eso es cierto, no ganan los niños ahí, ¿no? Este, con respecto a eso que daban antes, bueno, sí, ¿no? El, por ejemplo, yo recibía de Caliwarma de mi hijito cuando le puse en el estado, cuando era virtual, me daban de Caliwarma después de la pandemia. Entonces, venía una bolsita con pollo y venía una enlatado de atún, una marca desconocida que yo ni conocía. Y yo lo que hacía, no es que menospreciaba, pero esas cosas no las consumía, ¿no? Yo le daba a mi perrito, a mi gatito y les daba a ellos. Pero, por ejemplo, la avena, el arroz, la leche, ¿no? Esos productos sí los consumía, ¿no? Pero esos productos los obviaba en mi consumo porque no sé si de repente estaba mal, ¿no? Porque son cosas en conserva, un pollo en conserva, sí he escuchado, pero no lo consumiría, ¿no? San Fernando ha hecho eso de pollo en conserva también, pero no lo consumiría, ¿no? Eso también cada persona tiene que ver eso, ¿no? Nelly, dime Nelly. Y mis allá en mi pueblo también igual, yo también tengo una hija, sí recibía en tiempo de pandemia caliwarma. No, yo tampoco no utilizaba, pero hay una fecha que tema de mi hermano recibimos y mi hermano había empezado a cocinar. Ahí encontró uña, esas cosas, mis. Sí, pues, no estaba, entonces quiere decir que esto no pasaba por una revisión total, lo permitían, ellos lo permitían, ¿no? Y aquí tienen que pagar todos los que cometen estos delitos, ¿no? Miren, chicos, acá tengo esta página que está en el PPT también está, ¿ya? Miren, la pueden ver en español, lo pueden ver en quechua, en aymara, y hay bastante material así, infografías, ¿no? Ah, ya, de ahí les voy a mandar, yo de aquí descargué, un ratito, acá está la línea de tiempo normativa en el caso del racismo, de la discriminación racial. Esto se los voy a mandar, ¿ya? Y también hay una línea de tiempo institucional de la institución, cuando se creó esta institución, alerta contra el racismo, ¿ya? Desde la ley 29561 que se crea del Ministerio de Cultura y viceministro de Interculturalidad, ¿no? Desde ahí se ha creado alerta contra el racismo, ¿ya? Y tienen su página web, como les vuelvo a mencionar,
Ustedes pueden revisar ahí, miren, en quechua y en aymara. Español, quechua y aymara. Por eso te querían pegar, ¿no? Además, también tienen acá la página de la Defensoría del Pueblo, que también se los compartí, ¿no? Ahí tienen, por ejemplo, te manda a que te puedas unir a su canal de WhatsApp, ¿no? Tienen información, ¿no? Te pueden dar información, tienen cursos también, ahí pueden ingresar, ¿no? Concursos, reportes de conflictos sociales, aquí es donde encontré, ¿ya? Es un libro. Ya ustedes ya lo descargan, pues, ¿no? Si yo lo descargo y se los envío va a demorar. Mejor lo descargan de cambio. Esto vamos a usar en la próxima clase. Ahí ya pueden ir revisando. El tema es corrupción. Muy bien, eso sería todo, chicas, chicos. Nos vemos la próxima clase. Espero que les vaya bien y les deseo muchos éxitos. Buenas noches. Gracias, maestra. Buenas Buenas noches. noches. Gracias, maestra. Buenas Buenas noches, maestra. noches. Gracias. Buenas Les deseo noches. la próxima clase. Buenas noches, maestra. Gracias por las clases.